vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral. Si usted quiere llegar, yo le doy las señas. Yo vengo de donde nace la paz. Yo vengo de donde lo amable es cotidiano. Por una sonrisa no hay que rogar. Yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado, encadenado, que no queremos soltar. De donde el cariño nace, con los niños se cultiva en las escuelas y se cosecha al andar. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y soy latino por dentro y tico de corazón. Y soy latino por dentro y tico de corazón. Buenas, estamos en Tierra Blanca de Cartago. Aquí, como pueden observar, la casa de don Elio Ramírez, un gran historiador y también de ente de lo que es la cultura cartaginesa. Aquí presentamos una casa típica. Hoy vamos a conocer la historia sobre él, sobre su pasado, cómo se hizo la casa y sobre todo vamos a hablar un poquito de lo que es el membrillo. Espero que les guste este reportaje. Con don Carlos Javier Ramírez, en las hermosas faldas del volcán Irazú. Y de verdad, don Carlos, o sea, su casa es maravillosa. Para conozcamos a nuestros artistas, es de verdad un gusto, un placer poder visitarlo hoy. Tenemos de todo que hablar. Empecemos con esta hermosa pila, don Carlos Javier. Bien, de acuerdo con el recordado padre Garita Guillén, Juan de Jesús Garita Guillén, nacido aquí en Tierra Blanca y uno de los autores de la primera letra del himno nacional, ahora que estamos en las fechas patrias. Y está enterrado en el interior de la iglesia de Tierra Blanca. El pueblo de Tierra Blanca se formó aquí a partir de 1817, que estando todavía en la colonia, algunos arrabaleños y de San Rafael de Oriamuno subieron a tomar estas tierras y se las compraron al Cabildo de Cartago. En cuenta a mi familia, los Garitas. El padre Garita, en sus versos, porque fue escritor también, costumbrista y poeta, narra que aquí el ojo de agua, o la cuesta del Chorro, así se llama, es un ojo de agua que abastecía a los primeros pobladores, y él narra que ahí bajaban las mujeres con tinajas. No había en esa época hierro, no había tampoco la china o ¿cómo se llama? La material la loza, y entonces ahí hablaban de los novios, hablaban de los problemas de la familia. Eran 4 mujeres o pocas mujeres, y a veces se peleaban también hasta por los mozos dueños de las fincas. Qué bueno, ¿verdad? Eso lo narra él. Hasta 1907, y esta pila tiene ese origen, es hecha en lajas indígenas, o sea, lajas que utilizaron los indígenas para cementerios indígenas. Tierra Blanca antes se llamó Las Huacas, precisamente por esa cantidad de cementerios indígenas que habían en todo el territorio acá, que comprende el pueblo. Y ladrillo con argamasa. ¿Por qué razón? Porque ya los vecinos, ya había crecido la población, hicieron el esfuerzo de traer un ojo de agua de la Ortiga, así se llama, ojo de agua de la Ortiga, que fue el primer acueducto ya en forma que se estableció en este pueblo. Ahora, don Carlos, dígame una cosa. Okay. Yo sé que usted es historiador y eso me encanta. O sea, el país que desconoce su historia, desconoce su futuro. Ahora, yo quiero preguntarle, mire, usted, su familia, usted se remonta, su familia se remonta de ese tiempo. O sea, su tatarabuela andaba ahí también en el ojo de agua y necesitaron de construir esta hermosa pila. Sí, efectivamente, el fundador de esta casa fue el matrimonio fundador, jóvenes, precisamente en 1817. La casa se estableció entre 1817 y 1818. Aunque ellos estos Garitas tenían también propiedades ahí en el Carmen de Cartago. Actualmente el Carmen se llamaba en esa época el Arrabal. José Benito Garita Vega había casado con Juliana Marín Jiménez.
al darse cuenta que el Cabildo de Cartago estaba vendiendo las tierras de las Huacas, que habían sido propiedad de Nuestra Señora de los Ángeles, bueno, no es que de todo Nuestra Señora, de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles, y después habían sido pasadas al Cabildo de Cartago. Entonces, para abrir el territorio costarricense ya en esa fecha, porque empezaban las prenuncias de que se había que sembrar caña o tabaco en el Valle Central, y posteriormente el auge del café hizo imperativo que los gobiernos de entonces, al ver que ya no sembraban maíces, ni frijoles, ni verduras, estas tierras eran aptas para eso, y no para café. Entonces comenzaron a migrar estas poblaciones. O ¿cómo se llama? Fueron tierras colonizadas generalmente por blancos. Aunque el mestizaje en Costa Rica es muy profundo, pero esta gente fueron parte de esa población que vinieron acá. Carlos, nos interesa mucho rescatar un poco este aspecto histórico que usted nos menciona. También está permeado, también está lleno de historias de amor, de historias de seres humanos que vinieron con una gran energía, con un gran valor a construir una familia. Usted me dice 1817, mi mente se va atrás y yo me pregunto y quisiera preguntarle, ¿y cómo fue la historia de amor que permitió esta casa? O sea, ¿cómo fue su familia? Es muy posible, sí, exactamente, es muy posible que esta familia antes hubiera hecho dinero con el cacao, porque ellos descienden de dos españoles, don Gregorio de Garita, don Sebastián de Garita, perdón, y Margarita de Aguiar. Probablemente hay y todavía ese problema lo tengo, porque Margarita Garita es la madre de todos estos parientes. La fundadora. La fundadora prácticamente. Creo que ella era o mestiza o india o negra, común en Cartago. El matrimonio Garita Aguiar no tuvo familia, no tuvo hijos. Sí. Al final, en el testamento les hereda a los hijos de ¿cómo se llama? De Margarita, que era la empleada. Sí, bueno, miren qué cosa más maravillosa. Ahora, tenemos que tener muy claro, Costa Rica es un país maravilloso, lleno de historias. Pero vamos a continuar. Ahora yo quiero ver la cocina de su casa. Vamos a continuar. Okay. Bueno, ahora estamos en la cocina de esta hermosa casa. Para que conozcamos a nuestros artistas, de verdad, mire, es un inmenso placer, don Carlos. Dejamos, cuando estábamos allá por la pila, un poco como la historia de amor, la fuerza que inspiró esta casa. Pero hagamos un paréntesis. Don Carlos, cuéntenos un poco de usted. ¿Quién es usted? ¿Y qué razones lo impulsan a mantener este hermoso lugar? Que incluso mostrando algunas fotografías, la gente dice, es un museo, es una casa. ¿Qué es esta maravilla? Cuénteme. Bien, en realidad el amor por la casa viene de todo, de herencia, porque precisamente donde usted está sentado, el abuelo, Teodoro Garita Aragón, un tío abuelo nuestro, contaba que la casa la habían hecho sus bisabuelos, que en el terremoto de 1910 había sufrido una desestructuración, que los papás de ellos habían tomado las determinaciones en 1910 para volverla a restaurar y levantarla. No fue destruida, sino que fue pues la cal, fue afectada, porque siempre guardaron esa tradición. Todos los años aquí la enjampegaban en cal, o sea, la pintaban con cal y hacían los remiendos necesarios con el barro. La casa, como hablamos, José Benito Garita Vega llega a tener 14 hijos. Es grande. En esa época, recuerde usted que la población infantil moría a muy temprana edad. Entonces ellos necesitaban peones para la finca. Ellos venían con el afán de tener fincas, tener tierras y también que su familia fuera numerosa, para una prole grande, para que tuvieran la oportunidad de que se sembrara más, que se cultivara más. Lógicamente con el principio cristiano. Exacto, y ese pensamiento
no solo pensamiento, surge como una necesidad en el proceso de colonización. Lógicamente. Tenemos que pensar de que en ese momento, digamos, la población en Costa Rica estaba en un proceso de crecimiento muy matizado, muy permeado por las ideas colonizadoras, corriendo la frontera agrícola, como nos contaba usted. Estas eran tierras nuevas para la agricultura, para el trabajo, y de ahí esas ideas de tantos hijos, tantos peones, y vamos para adelante. Cuéntame más. Exactamente. El detalle es que, lógicamente, aquí venían ellos a trabajar, o sea, ellos vivían aquí desde marzo, del mes de marzo, en que ya las tierras estábamos en la época del verano, entonces las rotaban con los arados 30-30. Interesante. Y posteriormente, en el mes de abril, ya sembraban las semillas, sobre todo el maíz y el frijol Cuba, que era la esencia de la producción aquí. Éramos más que todo maiceros, ahí sale la palabra maicero. El de las tierras bajas eran los cafetaleros. Había una distinción entre el cafetalero, que era gente pudiente, y el maicero, que era el campesino, el concho, el polo. Sí. Entonces, y además comenzaron a meterse con la papa, cebolla y otros productos que se dan aquí en la zona. Sobre todo, productos, ¿cómo se llama?, frutales, como el membrillo, el higo y el durazno. Don Carlos Elier, debo reconocer de una dolorosa ignorancia. Dígame una cosa, y es rico el membrillo, o sea, ¿qué se hace con él? Sí, claro, efectivamente es una fruta muy preciada, viene de Asia Menor, lo trajeron los árabes a los huertos de Granada, de Sevilla, la parte sur de España, toda la parte andaluza. Y lógicamente de ahí sale Cristóbal Colón y sus hombres y rápidamente es trasplantado a América. Se da muy bien en México, en Perú, y lógicamente en Costa Rica regresa tarde, en 1662, un español de Carmona, Sevilla, España, era sevillano, es un pueblito que ahora es una ciudad, Carmona, se llamaba Juan Ruiz Guillén. Este señor habla en su testamento que le ha entregado en dote a su esposa, María de Santiago, una cartaginesa, hija de españoles, una dote en los potreros de Co. Estos se llamaban posteriormente los potreros de Co. Todas esas tierras aquí, sobre todo al este, en la cual tiene sembrados 60 árboles de membrillo de producción. Tiene higos y tiene durazno prisco. Buscando lógicamente el durazno prisco, es una variedad de melocotonero hecho por los árabes en Granada y en Sevilla. Don Carlos, mire, es impresionante su dominio. Para nosotros escucharlo hablar es un deleite, pero para conozcamos a nuestros artistas va a ser un placer conocer toda su casa. Entonces pero hablemos de un detalle importante. Usted se quedó con el deseo de cómo se fabrica el membrillo. La fruta es excelente y es riquísima, pero es en jalea. La jalea es exquisita. Ya las viejas las hacían en las cazuelas de hierro, lentamente. Primero hacían una pasta, molían la pulpa y con dulce rallado, como para hacer una jalea de guayaba, iban dándole vuelta con las paletas de madera hasta que se cortaba y se ponía totalmente roja. Tiene mucha pectina, es muy fuerte en hierro y otros minerales. Y esto era exquisito para los panes y sobre todo para hacer una especie de fricopillo, uno de los que se venden, que hacen de guayaba, que servían también con queso, como un postre, una tajada de queso y una tajada de la famosa fricopilla del membrillo. Era un postre delicioso, el agridulce en el paladar, de aquella dulce con el sabor del queso, era una exquisitez. También lo utilizaban para hacer panes rellenos y otras cosas por el estilo. Lógicamente no era un producto que se vendía porque solamente ciertas familias connotadas que conocían la fruta la compraban. Sí. Hasta ahora que han venido tenemos tanto colombiano aquí con
panaderías y cosas de esas, ha tenido un auge muy grande, tanto cultivo del higo como del membrillo, porque ellos sí lo hacen mermeladas para hacer delicatessen en panes. En panes. Mire, de verdad que tenemos que probarlo. Bueno, estamos en la cocina. Yo iba a decir ahora que fuéramos a conocer otro de los ambientes, pero quedémonos un minuto más en esta cocina. Mire, dígame, ¿cuál era la comida de fiesta, de celebración de su familia cuando usted era niño? ¿De qué hablaban sus abuelos, sus abuelas cuando en relación con la cocina se trataba? Sí, es interesante porque son tantas y cada fecha religiosa tenía su comida, por ejemplo. Entonces hay un detalle muy importante. No había, aquí se mataba, por ejemplo, la gente tenía que comprar la carne posteriormente en el abasto de Cartago, porque había un matadero. Pero ellos mismos se agenciaban para tener toretes. El ternerillo que nacía de la vaca no lo mataban, sino que lo dejaban resfriarse. Y después en una fiesta de familia lo mataban. Esas carnes generalmente las salaban muy bien. Aquí tenía un cordón sobre el fogón, porque en vez de esta cocina había un enorme fogón, que era continuidad del horno. Y en ese cordel de cobre, con ganchos de hierro, quitaban las carnes saladas. Los tasajos de carne. Los tasajos de carne. Sí. El calor y el humo del fogón los iba secando, y eso se preserva. Sí. La carne salada, la salazón de carnes, como llaman los españoles, para que no se pudriera, no se pusiera mala. Y después, ya cuando venía la época de decir, para hacer la olla de carne, por ejemplo, la tía abuela cogía esos pedazos de carne, los lavaba en agua tibia, agua hervida, dejaban que se tibiara, y ahí echaban las carnes y les iba quitando la sal lentamente. Una vez que botaban esa agua, y ya esa carne venía en una olla a hervir, lógicamente con ajos, con comino, con chile, pimienta, y por otro lado estaban pelando las verduras, papas, tacacos, chayotes, elotes tiernos de la finca. Era una fiesta. La olla de carne se hacía aquí los domingos y los jueves. Los domingos y los... Mire, me imagino un lomito de esos de aguja con un par de semanas de estar a luz, o sea, qué cosa más maravillosa. Sí, hay un mestizaje en la cultura nuestra, en la comida, que es negra como el mondongo, sí, como la sopa de albóndigas, wow, qué bueno, como el frito. Sí. Y también viene lo típico del cerdo, que es muy español. En las tripas delgadas cogían los lomos, los molían, había máquinas para moler la carne, la aderezaban bien y hacían los chorizos. Eso lo guinaban también. A los 15 días pasaba el jefe de la casa y cortaba un pedazo y decía ya está. Se secaba, sí. Prácticamente se maduraba. Sí. Ponían el comal y echaban aquellos chorizos y unas tortillas de maíz amarillo y eso sabía gloria. Mira, acaba usted de mencionar... La morcilla, por ejemplo. Sí, demasiado. En fin, no se perdía, del chancho se perdían solo los pelos. Y también la carne, la salazón de carnes, los chicharrones. Y la manteca se guardaba para gastarla durante el año en odres de barro. Sí, interesante. Bueno, muy importante. Mencionó usted la tortilla. La tortilla nos ha acompañado, yo no sé desde qué tiempo ancestral, ¿verdad? La cultura del maíz, exquisita. Definitivamente. Bueno, nos quedamos con el gusto de la comida en la boca. Ahora pasamos a conocer otra parte de su hermosa casa. Tal vez el horno es fundamental también en las casas campesinas, porque el horno era el que proveía de panes, un pan que tenía una fórmula especial, era hecho de harina en flor, con levadura, dulce rallado, manteca de cerdo, y el condimento que le ponían era anís. Sí. Sí, esos panes eran doblados, eran unos bollos de pan inmensos. Además hacían con queso y maíz, las famosas empanadas o tanelas, las rosquillas de queso, que eran una exquisitez de maíz, tostaditas. Para Semana Santa el maíz crudo, unas empanadas de maíz crudo rellenas de miel de chiver. Mire, y una buena pregunta, ahora que menciona el anís, me recordó esos viejos tragos de anís imperial. La historia del guarito y eso, ¿cómo funcionaba por aquí?
Pues lógicamente, como buenos cristianos, tomaban. Qué Sí, bueno. tomaban aquí, mis tíos abuelos que yo conocí tomaban cañero. Sí, Para fiestas especiales sí compraban algún whisky, sí. pero había un ron cañero que era muy bueno, no como el de ahora. Pero nosotros chiquitillos nos daban un pequeño, o también lo hacían en ponche. Sí. En ponche era una chocolatera, era una jícara grande con un molinillo, y entre Padre Nuestro y Ave Marías, el caldero de leche puesto aquí, iban echando los panecillos de chocolate que tienen la flor del café, de los carballo, Sí. que era un chocolate puro. Eso iba deshaciéndose con la leche, la vieja rezando Padre Nuestro, rezaban el rosario, Ah. y en ese afán estaban haciendo chocolate. Después le agregaban unas yemas de huevo, lógicamente se ponía un paño para no quemarse las piernas, y al final le agregaban un poco de ron, De agüita. y eso le sirvieron en un jarrito y lo mandaban a dormir. Entonces era Excelente. uno placenteramente. No Excelente. era malo, era bueno. Excelente. Ahora, Gilberto, estamos en una parte de la cocina de esta grandiosa casa. Estamos en la casa de don Elio Ramírez, aquí en Tierra Blanca de Cartago. Observamos cómo está la cocina original, calentándose, rico, exactamente. Y vemos al fondo también, vamos a ver si nos ayudan acá, Gilberto, a ver lo que es la parte del horno y la cocina y los comales, muy característico de esta zona, Gilberto. Definitivamente, mire, hay que reconocer que este caballero es verdaderamente un patriota. O sea, el rescate que ha hecho de esta casa y las condiciones en que la tiene son absolutamente notables. Vamos a ir conociendo poco a poco también algunas otras partes de la casa. Bueno, ahora estamos en una de las partes más interesantes. De verdad, don Carlos, estar en este dormitorio, estar sentado en la cama de la bisabuela. O sea, mire, esto es extraordinariamente fabuloso. Me llamó la atención y quisimos destacar hasta la vasenilla de la abuela está aquí. Esa abuela está aquí, sí. De verdad, don Carlos, mire, hay tantas cosas de usted, de su esfuerzo que nos interesan, que quiero preguntarle. Mire, bueno, su niñez, su infancia transcurrió en estas paredes, vinculado a la historia de esta familia. Y quisiera que nos hable un poco de eso, pero antes también me impresiona la enorme cantidad de arte religioso, arte popular religioso que tiene esta casa. Y quisiera que también nos hablara un poquitito, bueno, si todo esto ha estado aquí históricamente o si dentro del esfuerzo de mantenimiento y de rescate de esta hermosa casa, pues usted también ha ido aportando de eso. Entonces lo dejo con dos preguntas así como muy particulares. Usted ordena como quiera contarnos su infancia en esta casa y luego de esta enorme maravilla de piezas artísticas tan interesantes que tienen ustedes. Cabe recordar que las familias que habitaron Tierra Blanca eran profundamente cristianas. El padre Francisco Ortiz Ibarra y los feligreses fueron encarcelados, fueron tomados por el gobierno y encarcelados. Pero Tierra Blanca, ya la población, esta gente que tenía fincas aquí, se vienen a vivir acá. Y lógicamente se traen todas las imágenes que tenían en las casas. Sí. La Virgen del Socorro, que es, ahí está la española y está la bizantina. Bueno, don Carlos, ahora estamos en esta sala y yo le voy a decir, no hay una parte de la casa de que no sea maravillosa. Pero esta sala tiene algo particular. Algo particular. Me parece que es un poco como el orgullo familiar, esa capacidad, ese deseo de estar. Yo quiero preguntarle, bueno, mantener esta casa así, técnicamente es una tarea muy grande y tiene que costar también mucho dinero. Me gustaría mucho que me hable un poquito de eso y tal vez veo que tiene dos fotografías muy notables.
Me imagino que esta será el padre Garita, uno de los Padre fundadores. Garita Guillén. Y no sé, una parte de su familia, tal vez lo Dos tías dejo. abuelas y la esposa de este señor se llamaba, ya murieron los dos, todos, los tres, porque creo que Genaro ya también murió. Genaro Garita Aragón y Silvia Garita Aragón, hermanas. Sí. Ambos, esta señora casó con don Rafael Garita Corto, ellos 12, y ya hay una parentela, una familia con nietos, bisnietos. Y la esposa Espíritu Garita Aragón, Espíritu Garita. mi tío abuelo, se casó con Anita Fallas. Esta muchacha pequeñita en una cajita de una cuna la dejaron expuesta en la iglesia donde estaba el padre Garita de Parro, Sí, en el Mojón, en San Pedro de Montesioca, sí. que fue por ahí. Entonces él recogió a dos muchachas y a un muchacho, Antonio. Sí. A las dos muchachas las casó con primos hermanos. Mire usted. Estos eran primos hermanos de Garita. Y formaron una prole. Este señor se casó mayor y tuvo 7 hijos, 7 muchachas y muchachos, que ahora viven en San José, prácticamente como las semillas de mostaza. Sí. Bueno, Han ido repoblando la Costa Rica actual. exacto, es una tierra fecunda. Y tal vez como... Garita un poco a Guillén, Garita. un personaje histórico muy importante para nuestra comunidad y sobre todo para la Costa Rica de la época, fue el que defendió abiertamente por escritos, porque era la única forma de llegar a la gente. No existía la radio, no existía, ¿cómo se llama? Bueno, los medios de comunicación actuales. Entonces él en una hoja suelta se fue a Catedral Metropolitana y comenzó a repartir una carta que él mismo escribió defendiendo a Bernardo Augusto Til, defendiendo al clero costarricense. Sí. Y los atropellos que estaba haciendo Próspero Fernández y su yerno Bernardo Soto Alfaro. Fueron los gobiernos liberalistas por excelencia, y entonces se fue tomado preso y llevado a San Lucas. Bueno. Posteriormente, ya cansado y viejo, se vino a vivir a Tierra Blanca. Él compró una propiedad aquí, hizo una casita y ahí murió Sí. en el 1914. Los mismos liberalistas se encargaron de ningunearlo, de sacarlo de las letras costarricenses. Sin embargo, los historiadores todavía lo toman en cuenta cuando se habla de la letra del himno nacional. Tal vez, bueno, una gran tarea es rescatar estas figuras históricas que quizás por mezquindad, quizás por la dinámica de este mundo actual tan intensa, hemos ido dejando atrás. Entonces, a usted como historiador, le queda una gran tarea ahora, y es contribuir Sí. al rescate de Yo estas creo, de estas este año figuras. precisamente él cumplió 100 años de su muerte. 100 años. Y no se celebró nada aquí en el pueblo. También aquí hay que estar recordando la historia a la gente, porque pasó desapercibido ese detalle. Sí. Pero sí sé que lo tienen en gran estima sobre todo los habitantes, porque la mayoría de la población tierrablanqueña tiene origen en el apellido Garita, en la familia, en aquellos padrotes Garita que vinieron desde 1817. Entonces ellos ven en la figura de Garita algo muy importante para su familia, para su Don generación. Carlos, le pido que me hable un poquito, bueno, de su trabajo personal, de su esfuerzo en esta casa. ¿Qué lo motiva? A mí me motiva más que todo la presencia de mi tía abuela, que me la donó en 1978, pero con el afán de que no le botara la casa de sus antepasados, así me lo hizo saber. Eso fue para mí un compromiso. Gracias a mi hermano Alcides Ramírez, en 1991 con el terremoto, las tejas se ladearon totalmente, y entonces se fue que yo trabajaba en el crédito agrícola. El gerente don Francisco Marín hizo un préstamo de emergencia, le pusimos zinc a la casa porque es decir, fue en el mes de abril creo, y en mayo el agua echaba torrentes y estaba ya a punto de colapsar la casa. Eso fue la primera salvación de la estructura. Sí. Y posteriormente en el 99 dedicamos un año completo a la restauración
que quedó como actualmente la vemos. Pero era un compromiso más que todo moral de la familia. Y el conocimiento que tengo actualmente de la genealogía, pues creo que valió la pena. Valió la pena porque esta casa no es mía, es una herencia que tengo que traspasar a las futuras generaciones. Y ahora que la van a declarar ya oficialmente el presidente de la República y la ministra de Cultura, Juventud y Deportes en patrimonio histórico, arquitectónico, pues no es para mí el título, es para la casa, pero también para los que hicieron estas construcciones que ya pasaron a la historia. Para conozcamos a nuestros artistas de verdad, y estar en esta casa y conocerlo a usted y conocer su trabajo es más que un placer, es verdaderamente un honor, porque en este mes patrio usted es uno de esos hombres que enarbolan ese sentimiento costarricense. Me parece que eso es extremadamente valioso. Yo particularmente creo que ha sido también un baluarte porque las casas campesinas fueron pintadas por Fausto Pacheco, por Margarita Bertó, por Amiguetti, pero tenemos aquí un cuadro muy bonito que se vino un artista cartaginés que es, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Jorge Leitón. Don Eli, bueno, muéstreme la obra, por favor, hábleme de ella. En realidad la restauración de la casa posteriormente, aunque yo nunca lo imaginé, ya le dije que era para resguardar el patrimonio de una familia, la familia Garita. Posteriormente comenzaron a llegar jóvenes pintores como Jorge Leitón, calvo, que en el 92 plantó ahí y hizo el bosquejo de lo que vemos actualmente en el lienzo, la casita campesina, y es esta casa, auténticamente la copió tal y como la podemos apreciar de afuera. Entonces eso lo llena a uno también de satisfacción y orgullo. Sí. Mire, aprovecho este marco tan particular con uno de los artistas de la plástica cartaginesa para despedir esta brevísima entrevista, porque esta casa y usted merecen horas de trabajo reconociendo el esfuerzo, la pasión por dejarle a las nuevas generaciones un lugar tan hermoso, un lugar tan verdaderamente costarricense, tan inmensamente típico. Don Carlos, para conozcamos a nuestros artistas, ha sido un gusto inmenso estar con usted, conocer su casa, conocer parte de su historia, y termino diciéndole, agradeciéndole todo su trabajo y diciéndole, necesitamos más costarricenses, necesitamos más Cartagos como usted. Muchas gracias por la visita y muy placentero el rato que hemos pasado aquí para el beneficio de la cultura costarricense, porque las casas campesinas siguen siendo parte de la idiosincrasia y parte de la tradición de nuestro país. Lamentablemente ya se nos están yendo todas, ya pocas quedan en la tierra tica. Muchas gracias. Muchas gracias.